Buenas noches, sean todos bienvenidos ustedes. Gracias por estar aquí al pendiente y le damos gracias a Dios por estas plataformas que nos permite estar conectados y estar estudiando su preciosa palabra. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y hoy tenemos el gozo y la alegría de que Dios está con nosotros y queremos conocerle más. Vamos a iniciar este tiempo poniendo todo esto en manos de nuestro Dios. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude. La lectura de la palabra de Dios siempre es muy profunda y necesitamos el rema, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé esa revelación y que esa palabra la entendamos. Vamos a comenzar orando. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido, primeramente por nuestra salvación y también, Señor, por la vida abundante que nos das en Jesucristo. Estamos tan agradecidos, Señor, por esta salvación y tan grande que Jesús pagó por nosotros, este precio tan grande, Señor, con su sangre. Y Señor, en este momento disponemos nuestro corazón porque estamos sedientos de tu palabra. Queremos permanecer en ti. Te suplicamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que por el poder de tu Santo Espíritu nos venga esta revelación hoy, que la palabra de Dios, tu palabra, Señor, resplandezca en nuestros entendimientos, resplandezca en nuestro entendimiento para que podamos ponerla por obra. Y Señor, también te pedimos, te suplicamos y te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, nuestro Padre espiritual, Señor, que a ti tú nos has guiado, Señor, y te pedimos le bendigas a él, que lo sigas ungiendo, usando con poder, Señor, así como está escrito en tu palabra, que la unción cae sobre la cabeza, luego desciende a las barbas, luego a las vestiduras, hasta llegar al borde, Señor, de las vestiduras. Te pedimos para que esa unción nos alcance a todos, Señor, y todos en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, Señor, que podamos llegar a la unidad de la fe y al pleno conocimiento de Jesucristo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Te suplicamos, bendigas a nuestra amada pastora Leti también, Señor, y a toda la familia apostólica, Padre Santo, y que las libres del mal, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y en este momento, Señor, disponemos a escudriñar tu palabra, a buscar de ti, para que haya un cambio en nuestra conducta y tú seas glorificado en nuestras vidas. Y cuando venga Jesucristo a buscarnos, haya fruto y permanezcamos en él para que podamos estar con él por toda la eternidad. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, pues estamos ansiosos, estamos esperando y aguardando la gloriosa venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos oyes y con tremendas cosas nos respondes. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Le damos muchas gracias al Señor Jesús y sí que necesitamos, hermanos, al Espíritu Santo, a Dios Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es muy profunda y cada vez que la vamos escudriñando y estudiando, pues vamos avanzando un poco más hacia las profundidades de la palabra, que es tan hermosa. Y es la palabra de Dios la que nos va transformando y como dice también en su palabra, que transforma nuestro semblante. Así es que bueno, pues hoy vamos a comenzar. Llevamos ya
algunas clases de la Santa Cena, que es la doctrina bíblica. Como saben, esto hoy es miércoles de doctrina bíblica. Y nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios de Benecer, nos da las semillas a nosotros los pastores para que la desarrollemos para caminar en la misma visión. Y siendo tan importante la doctrina bíblica, la cual debe de ser nuestro fundamento, la doctrina bíblica, y es ella, la doctrina bíblica se basa en las enseñanzas de Jesús, pero es importante estudiarlas, aprenderlas, pero también ponerlas por obra, ponerlas por practicar esta palabra con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta. Al ser expuestos ante la palabra de Dios, tiene que producir un cambio en nosotros. No podemos seguir iguales. Entonces, bueno, hoy comenzamos y esta sería la quinta clase de la Santa Cena o la Cena del Señor. Trae tus apuntes, trae la palabra de Dios y dedícale este tiempo al Señor, que es breve, pero queremos profundizar un poquito más. Es un tema muy profundo y vez tras vez que vamos estudiando, vamos aprendiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, pero que lo vayamos haciendo con entendimiento, con conocimiento, sabiendo que es un acto muy solemne y que hay que acercarnos a la mesa del Señor dignamente. Pues comenzamos. Voy a hacer un pequeño resumen porque esta es la quinta clase y es importante ir así eh, puntualizándolo cada vez que lo vamos leyendo, estudiando, vamos aprendiendo un poquito más. Eh, Estábamos viendo ahí en Primera de Corintios, si me acompañas, en Primera de Corintios 11, 20 y 26, lo voy a leer, y dijo el apóstol Pablo, que también a él mismo le reveló el Señor Jesucristo, dijo, por tanto, cuando os reunís, le escribió esta carta a los corintios y les estaba reprendiendo. Y aquí dice que por tanto, cuando lo voy a leer, así como dice en la palabra, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Y ya empieza en el 26, dice, que todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Esto lo tenemos que proclamar hasta que el Señor Jesús venga. Y el Señor Jesucristo fue quien Él mismo instituyó la Santa Cena, ninguna religión ni ningún hombre. El Señor Jesucristo está escrito en su palabra que Él dio instrucciones a sus apóstoles de que se enseñaran a los que son discípulos a guardar todo lo que Él mandó y que esto debe de ser de acuerdo a la preciosa palabra de Dios. Y como estamos viendo, el Señor Jesucristo fue el que instituyó la Santa Cena y Él dejó dos ordenanzas. ¿Me puede decir alguien cuáles son estas dos ordenanzas que Él dejó? El bautismo y la cena del Señor. El El bautismo bautismo en en agua agua. y la cena del Señor. Eso es, muy bien, hermana Clau, muchas gracias. Y a la cena del Señor también es llamada Santa Cena, y esto en atención a su solemnidad y que el participante deberá hacerlo buscando el rostro del Señor. Y esto es bien importante también. Primero buscar el rostro del Señor y la oportunidad de ser ministrado en nuestro ser integral, que vamos a verlo también en los propósitos de participar de la Santa Cena. Hoy empezaremos, si Dios lo permite. El Señor estableció la Santa Cena, como lo hemos visto, está en los evangelios, lo podemos ver. Ahorita ya como es un pequeño resumen, vamos a ir tomando algunos puntos, porque si volvemos a ver todo, aunque sí quisiera
pero no nos da tiempo de que avanzáramos. Entonces vamos a ir recordando las clases pasadas. El Señor estableció la Santa Cena como recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados, por lo que cuando celebramos la Santa Cena, al comer del pan, participamos de la muerte como Él lo hizo, y al tomar del vino que tipifica su sangre, participamos de la vida eterna que Él nos da. Si me acompañas ahí en el Evangelio de Lucas 22, voy a leer el 18, el 19 y 20. Esto es un resumen, por eso vamos un poquito más rápido. Porque os digo, está hablando el Señor Jesús. Él está ahí, como vemos, está él reunido. Si tú ya lo tienes ahí en la palabra de Dios, si abres Lucas 22, es muy importante que lo que veamos sí se nos vaya quedando esta parte de que mira, ahí en Lucas 22, si ya lo tienes, es que fue la última Pascua que el Señor Jesucristo celebró antes de ir a la cruz. Entonces, en Lucas 22, 18, si ya lo tienes ahí, en Lucas 22, ahí, bueno, no sé si tú en tu Biblia, yo aquí en la mía, sí, desde el antes del versículo 7, aquí la Reina Valera 60 dice institución de la Cena del Señor. Y si te fijas, está en los 4 evangelios, y también lo comenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Y vamos a leer estos versículos del 18 al 20. Porque os digo, está hablando el Señor Jesucristo, por eso lo ven, en algunas Biblias lo ponen en rojo, porque está hablando el Señor Jesucristo. Dice, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, cada vez que participamos de la Santa Cena o de la Cena del Señor, lo debemos de hacer en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa el Señor Jesús diciendo en Lucas 22, 20, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y si nos fijamos, el nuevo pacto es por la sangre de Jesús. Aquí vemos, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. El Señor Jesucristo sufrió por nosotros en su cuerpo. Y esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, que recordáramos todo lo que Él padeció, y esto para darnos salvación. Y que esta copa es el nuevo pacto en su sangre, que es derramada por nosotros. La sangre derramada por el Cordero de Dios es el nuevo pacto. Entonces, este es el nuevo pacto. La sangre derramada por el Cordero de Dios es el nuevo pacto. En Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Otra vez, si hay en tu Biblia, tú lo puedes subrayar. Dijo el Señor Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, el Señor Jesús, por medio de su sangre, es el pacto del perdón de pecados y de la paz con Dios. Ahí en Romanos 5:1, el apóstol Pablo, voy a aclarar un poquito más esto, porque el apóstol Pablo ahí en Romanos 5:1 dijo, por tanto,
Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos, y lo vamos a ver un poquito más adelante ahorita con los elementos, el Señor Jesucristo, que nunca pecó, Él vino a salvarnos. Por eso Él pudo ser el Cordero de Dios, porque nunca pecó, fue el enviado de Dios para salvarnos y Él tomó nuestro lugar. Con su sangre hizo expiación, que eso es lo que ahorita vamos a ver en los elementos. Aquí como vamos a ver, es que me estoy adelantando, pero en la copa, por la sangre derramada de Jesucristo tenemos perdón de pecados. Y ahorita lo resumí un poquito más adelante porque esto ya lo vimos en otras clases. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesucristo nos ordenó que celebráramos la cena del Señor hasta que Él venga y lo hiciéramos en memoria de Él. Los elementos de la Santa Cena, ¿cuáles son? ¿Alguien me los puede decir cuáles son los elementos de la Santa Cena? Ay, los elementos. El pan, ¿Cuáles son? el pan y el vino. Eso, muy bien. Gracias a Dios. Esos son los elementos. En este acto participamos simbólicamente de la carne y de la sangre de Cristo. No es literal, es simbólicamente. Y vimos el pan. Nada más no voy a mencionar un resumen porque la vez pasada también se habló un poquito más extenso, pero hay mucho que decir. En Lucas 22, 19, como vimos, ahí dijo el Señor Jesucristo, habiendo tomado el pan y después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Qué dijo? Haced esto en memoria de mí. Entonces esto lo hacemos en memoria del Señor Jesucristo. Y el Señor dijo que Él era el pan vivo que descendió del cielo. Él, y no hay otro. Si se fijan allí, vimos una oración en la mañana que ahí decía, en la oración en Juan, y ahorita lo vamos a repetir aquí, en Juan 6:51, si se fijan, era en Juan 6:32, si alguien lo tiene, Juan 6:32, hermana Maru, por favor, Juan 6:32. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. ¿Sigo? Ajá, sí, por favor. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho, ¿Cuáles estás leyendo? Ese era del 6:32 al 30, o sea, era del 31 al 33. Y 33. 33, sí. Es lo que leí. ¿Lo ¿Hasta vuelvo ahí? a leer? Sí, por favor, del 31, 32 y 33, por favor. Sí. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre, quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
Ahí está, es el verdadero pan del cielo, Jesús. Él es y Él da vida al mundo. Y aquí ahorita también lo vamos a ver en Juan 6:51, dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Solamente Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo. Y esto nos ilustra una nutrición espiritual cuando participamos en obediencia y fe. ¿Por qué? Porque en obediencia, porque es una ordenanza, es un mandamiento, es una ordenanza y lo debemos de hacer con fe. Y también vemos aquí en Juan 6:55, hermana Clau, por favor, si lo podemos leer en Juan 6:55, ¿qué dice? Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Exactamente. El que Hasta ahí. Habla de su carne, que es verdadera comida. Esto es del griego brosin, que es comida, alimento. Habla de su cuerpo, que es verdadera comida. Y cuando el Señor dijo esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido, dado. Aquí dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, es dado. Enseña el simbolismo del acto, que se refiere a la consubstanciación. O sea, esto es que los elementos que se ponen en la mesa del Señor es un simbolismo, una remembranza, una sombra, lo cual no es literal. En algunas religiones, algunas doctrinas enseñan que la transubstanciación, que se convierte el pan al momento de estarlo celebrando, el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero esto no es así. Esto es, aquí como lo estamos viendo, se refiere a la consubstanciación, que es diferente, y es la realidad de Cristo en el acto, no en los elementos que pone en la mesa, que se ponen en la mesa del Señor. Es un simbolismo, es una remembranza, una sombra, pero no es literal. También simboliza la comunión con los hermanos, que siendo muchos somos parte del cuerpo místico de Cristo que fue partido. Así como lo vimos en Primera de Corintios 10:16, hermanita Ángeles, si por favor me lo das, Primera de Corintios 10:16. Primera de Corintios 10, 16. ¿qué versículo? 16, Primera de 16, Corintios, 16. capítulo 10, versículo 16. Bien, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Es eso? Ajá, sí, es esa, hermanita. Esa es la Reina Valera 60, la que tú hablaste. Creo que sí. Tengo yo, la Ajá, Reina Valera. eso. Aquí en la Biblia de las Américas, mire cómo dice. En 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que indica que la copa de bendición y el pan que partimos es la comunión de la sangre y del cuerpo del Señor. Esto es lo que nos está diciendo este versículo y dice, además, cuando participamos del mismo pan, simbolizamos la unidad que tenemos entre nosotros como cuerpo de Cristo y afirmamos que es el pan de vida que nos nutre a todos los creyentes. Así como dice aquí en Primera de Corintios 10:17, dice, puesto que el pan es uno, nosotros somos uno, somos un cuerpo,
pues todos participamos de aquel que es el mismo pan. Solo es un pan que es Jesucristo y es el verdadero pan que descendió del cielo. El otro elemento que también vimos la semana pasada está el vino y dice, y tomando, el Señor Jesús está hablando aquí, si recuerdan, en el Evangelio de Mateo también lo dice, nada más que en el capítulo 26, 27, lo leímos y que dice así, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella. Este es el segundo elemento, o sea, el pan y el vino. Y en Mateo 26, 28 también dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Porque si recordamos, también estuvimos estudiando ahí en Levítico 17, 11, que dice, porque la vida de la carne está en la sangre. ¿En dónde está la vida de esta? ¿Dónde está la vida? Está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Si nos sacan la sangre, pues morimos. Una persona que pierde mucha sangre, pues muere. Y Jesús dio su sangre, dio hasta la última gota de su sangre por nosotros, dio su vida por ti, por mí. Y yo, dijo el Señor, ahí en Levítico 17, 11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado sobre el altar. Ahí está hablándole Dios al pueblo israelita. Dice, para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. O sea que si el Señor Jesucristo no hubiera muerto, pues no tendríamos expiación. Como ahorita vamos a ver, el Señor la presentó su sangre como verdadera bebida. Es de la palabra griega posis, que es bebida representada en el jugo, representada. No estamos tomando la sangre, está representada en el jugo de uva o vino. Y cuando dijo, esto es mi sangre, la cual es derramada para vida, habla de su propia sangre. Y esto es bien importante porque en el antiguo pacto era la sangre del animalito que hacía expiación por los pecados del pueblo y de expiación por el pecado del sumo sacerdote que se presentaba una vez al año y hacía expiación por el pecado. Pero aquí, en el nuevo pacto, en la sangre del Señor Jesús, esto es bien importante, es la misma sangre preciosa del Señor Jesús por la cual tenemos remisión de nuestros pecados. Es la preciosa sangre del Señor Jesús. Este es el nuevo pacto y hay muchísimas cosas extraordinarias acerca del nuevo pacto. Nosotros ya no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. Y esto es importantísimo que lo comprendamos, que es la misma sangre del Señor Jesucristo la que hizo expiación por ti, por mí, por tus pecados, por mis pecados. Y esa sangre que hizo expiación por nuestros pecados trajo paz para con Dios. Por eso ahí en Isaías 53:5 dice que, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, para darnos paz a ti y a mí, paz con Dios. Cayó sobre de él el castigo, la ira de Dios cayó sobre de él, para que tú y yo tuviéramos paz con él. Nos reconcilió con Dios. Y dice que por su llaga hemos sido curados, que vamos a ver uno de los beneficios de acercarnos a la mesa del Señor, por lo cual debemos de hacerlo dignamente y uno de los beneficios de acercarnos a la mesa del Señor, como lo vamos a ver, es que sanamos, nos da sanidad y nos renueva. Ahorita lo vamos a ver en los propósitos. Y entonces esto es lo importante. Aquí ya no es con animalitos, sino es con la misma sangre del único Hijo de Dios, del verdadero pan que descendió del cielo, que Dios envió, como también lo dice ahí en Juan 6, el que dio su vida por amor a ti y a mí. Y esto lo debemos de recordar, ser memoria de tu sacrificio, porque lo dijo, hagan esto en memoria de mí. Ahí
y nos trajo paz para con Dios. Ahí en 2 Corintios 5:19, hermana Maru, por favor, 2 Corintios 5:19. Vamos a ver cómo nos reconcilió el Dios cómo el Señor Jesús nos reconcilió con Dios, por favor. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. ¿Está? Entonces, la Iglesia de Jesucristo es la que debe de seguir llevando el Evangelio de la paz de Jesucristo y por medio del cual hay reconciliación con Dios. Sin Jesús, nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Nadie. Y nadie va a Jesús si no es por el Padre. Si es que necesitamos seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Aquí en la Biblia de las Américas, se las voy a leer, dice 2 Corintios 5:19, dice, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Sí vemos esto, que es en Cristo que hemos sido reconciliados. Por eso no podemos ser salvos por obras. La salvación es por gracia, no la merecíamos, es por gracia y es por la fe. Y las buenas obras nos salvan, la religión nos salva, el bautismo nos salva. Lo que salva es la fe en la persona de Jesucristo, en su obra expiatoria que hizo a favor tuya y mía. Y entonces esa fe el Señor la toma por justicia, porque el sacrificio de Jesús fue lo único que satisfació la justicia de Dios. Entonces, solamente en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Por eso dice aquí, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo que, por la sangre de Jesús, si se recuerdan en el tabernáculo de Moisés, que era sombra y figura del tabernáculo celestial, que era sombra y figura del tabernáculo, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Traían aquí, se sacrificaba el animalito acá en el atrio. En el lugar santo estaba lo del pan de las propiciaciones, y en el lugar santísimo estaba la misma presencia de Dios, era donde descendía la presencia de Dios, ahí estaba el arca del pacto. Pero nadie podía entrar a ese lugar santísimo si primero no ofrecía sacrificios de expiación por la sangre de sus pecados y la del pueblo. O sea, se ofrecía por la sangre del pueblo expiación y ofrecía por sus mismos pecados. Pero lo extraordinario del nuevo pacto es esto, que Jesucristo, Él se ofreció a sí mismo, y por su sangre es que hoy tenemos entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, y que nos podemos acercar con confianza, como dice aquí en Hebreos 4:16, dice, por tanto, acercándonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Qué tan importante es buscar el rostro de Dios y buscarlo en oración, y que constantemente podemos entrar al lugar santísimo, y esto solamente pudo haber sido por la sangre preciosa de Jesús. Y esto es en el nuevo pacto. En el antiguo pacto era una vez al año que podía entrar el sumo sacerdote. Esto es una de las cosas extraordinarias del nuevo pacto en la sangre de Jesús. ¿Cómo no estar agradecido? Alabemos el santo nombre del Señor Jesús. Todo esto lo hizo por amor a ti y a mí, y sin Él no lo hubiéramos podido hacer. Entonces, ahí como dice esto, también es solamente un resumen, y me voy a apurar un poquito para ver qué más podemos avanzar. Y como lo dijimos y lo vimos,
Esto es solamente para los suyos. Así como para el pueblo judío, Dios había ordenado la Pascua para que recordaran, era el recordatorio de la salida del Egipto, de la esclavitud que tuvieron, y que solamente era para su pueblo. Pero los que no eran de su pueblo, pero pues estaban ahí, querían participar, esclavos, o ellos querían participar, pues podían hacerlo si se circuncidaban, pero si no, ahí como dice ahí en Éxodo 12, 43 y 48, prohibía que los extranjeros participaran de la Pascua, a menos que se circuncidaran, que tuvieran pacto con Dios. Entonces, hoy vamos a empezar a ver los propósitos. El propósito primero, pues como hemos estado viendo vez tras vez, es recordar la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Esto también es en el bautismo, si se recuerdan, es la muerte y la resurrección en el bautismo en agua, que juntamente al descender en las aguas nos hacemos uno con Cristo en su muerte y para salir y andar en novedad de vida. Y aquí también en la Santa Cena también vamos a recordar la muerte y resurrección del Señor Jesús. En 1 Corintios 11, 24, hermana Clausi, por favor, ¿lo puedes leer? 1 Corintios 11, 24. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí está. Otra vez, ahí está bien claro, ¿no? Que es en memoria de Él, ¿verdad? Es en memoria de Él. Está bien claro esto que vemos, ¿no? Entonces, que lo tenemos que hacer en memoria de Él. Y también la misma palabra nos dice, ¿por qué lo debemos de hacer en memoria de Él? Porque si podemos olvidarnos rápidamente de lo bueno que las personas hacen por uno. Pero por eso que Jesucristo lo instituyó y dijo que lo recordáramos. Si su muerte, si Él no hubiera venido a dar su vida por nosotros y hubiera resucitado, nosotros no tendríamos esperanza. Por eso aquí dice, y después de dar gracias lo partió, que partió el pan, ¿no? Y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Entonces, como propósito de la Santa Cena. ¿Cuál sería uno de los propósitos de la Santa Cena? Ya los empezamos a ver. ¿Alguien me lo puede decir? Ya vimos el primero. ¿Alguien me puede decir cuál es el propósito de la Santa Cena? Uno de ellos. Que lo estamos Recordar la muerte y ¿Mande? resurrección del Señor. Eso, Recordar la muerte y resurrección del Señor. eso. Y en el Salmo 103, 2, hermana Ángeles, por favor, ¿qué dice el Salmo? ¿Salmo qué, perdón? Salmo 103, versículo 2. ¿103:19? 103, versículo 2. Versículo 2. Dice, bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, y Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Me sigo? No, ajá. 103, versículo 2, sí. Sí que dice otra vez el Salmo 103, versículo 2. Dice, bendice, alma mía, Jehová,
y no olvides ninguno de sus beneficios. Este salmo lo hizo el rey David, ¿lo recordamos? Ahí lo dice, ¿no, hermana? Ahí tú lo estás leyendo, ahí dice que lo hizo el rey David, ¿no? Si lo ves en el Salmo 103, ¿quién Sí, dice que lo hizo? David, Eso. Él mismo, el rey David, estaba diciendo, bendice alma mía, le estaba diciendo a su alma, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque este salmo lo hizo inspirado el rey David por el Espíritu Santo, porque somos muy dados a olvidar las buenas cosas, a olvidar. El alma es muy olvidadiza y no podemos nosotros olvidar el bien que el Señor nos ha hecho y que sin esta salvación tan grande, tú y yo no tendríamos salvación. Por eso lo hacemos en memoria de Él. Entonces, como propósito, cada vez que nos acerquemos a la mesa del Señor, lo estamos para no olvidar ninguno de los beneficios que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, es recordar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Él no sufrió en vano. Tú y yo somos la recompensa del fruto de su aflicción. Somos su recompensa. sí, Él amén. dejó su trono, dejó su gloria, como dice ahí en Filipenses, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y vamos a recordarlo ahí en Filipenses 2. Mira, por favor, todos vayamos a Filipenses 2. Ahorita la hermana Clau lo va a leer, pero quiero que lo veamos todos juntos en la Biblia, ahí en Filipenses 2. Vamos al libro de Filipenses, por favor, al 2, Amén. capítulo 2. Y miren, ahí está el ejemplo de la humildad de Cristo. Y no podemos olvidar esta acción tan grande que hizo el Señor Jesús. No podemos entender la humillación que hizo tan grande porque Él siendo Dios se hizo hombre. Entonces, estamos ahorita viendo lo que es el sacrificio de Jesús y luego a veces porque o estamos bajo la tribulación o el sufrimiento, no podemos darle la espalda al Señor Jesús. Él padeció todo lo que tú y yo hemos padecido, pero si Él no hubiera venido a dar su vida por nosotros, nosotros no tendríamos esperanza. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, porque no somos como los que no tienen esperanza, porque Cristo también resucitó, ahí está hablando el apóstol Pablo, como lo hemos estado viendo. Pero mira, hermana Clau, por favor, si ahí desde el 1 hasta el 8 vamos a leer, por favor, y vamos a Sí, ver lo que hizo el Señor Jesús. dice Filipenses 2, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto añadable, perdón, si algún efecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual tiene también por lo de los otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual, Hasta ahí, mi ¿está ahí? hermana, porque ahorita estamos viendo la muerte de Cristo. Claro que luego vino la exaltación, como leíste en el título, la muerte y la exaltación, pero ahorita estamos viendo todo lo que padeció. Entonces, aquí vemos que él se hizo obediente y se humilló hasta la muerte. O sea, aquí dice, perdón, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que no nos podemos olvidar lo que Jesucristo hizo en favor tuyo y mío. Nuestra atención debe estar en Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida y nuestra atención debe de estar en Cristo. Dejar de ser nosotros el centro de nuestra vida, vivir egoístamente y para nosotros mismos. Entonces, al acercarnos a la mesa del Señor, recordamos todo esto. Verdaderamente el Hijo de Dios sufrió mucho por amor a ti y a mí. Y eso es lo que recordamos cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor. Y para mantener viva la esperanza, que es otro punto, esto es lo que nos da esperanza. Ahí en Romanos 5:2, Maru, por favor, si lo lees, Romanos 5:2. Por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está. Entonces nos acercamos. ¿Qué propósito es? O sea, ese es el punto 1, recordar la muerte y la resurrección del Señor. Aquí, como dicen, es lo que nos mantiene vivos, que era lo que también dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces no tendríamos salvación. Entonces, aquí como dice en Romanos 5:2, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe, que es lo que leyó mi hermana Maru, a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esto nos da esperanza, aquí como dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza que tú y yo tenemos es la certeza de que hemos sido justificados por la fe, como leímos en Romanos 5:1. Si se fijan ahí el capítulo de Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Así es que esta es la esperanza que nosotros tenemos. Es una certeza de que nosotros hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Aquí los que estamos ahorita conectados, ¿qué pasaría si tú y yo o si ustedes o yo o cualquiera de nosotros ahorita en este momento muriéramos, ¿verdad? ¿Tendríamos la certeza de ir al cielo? Amén. ¿Alguien me puede decir? ¿Sí tendrían la certeza de ir al cielo? Amén. Sí, Sí, pues yo también. ¿Me pueden conectar los micrófonos también los que están participando? Claro que sí. Esta es nuestra esperanza. Es una certeza que nosotros hemos sido justificados pues por la fe en el Señor Jesucristo y que estamos ya en una relación correcta con Dios y podemos esperar confiadamente en que participaremos de su gloria, gloria, alabanza al Señor. Esto es lo que al participar de la mesa del Señor es uno de los, como estamos viendo aquí, es uno de los propósitos de la Santa Cena. Qué maravilloso, ¿verdad? Tú tienes la confianza de que participarás de la gloria de Dios. Aquí está escrito. Y nos amén. gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y que Amén. poco a veces pensamos en la vida venidera. Y por los problemas y circunstancias empezamos a quitar la mirada de Jesús. Pero por eso es tan importante estarlo celebrando, estarlo participando hasta que Él venga. Ahorita, y el estar participando de la mesa del Señor, vamos siendo juzgados, o sea, vamos siendo expuestos al tribunal del Espíritu Santo, en donde ahí
No es para estar juzgando al hermano, al otro hermano, que lo que está haciendo aquel hermano, es para juzgarnos a nosotros mismos de la presencia del Espíritu Santo, y si algo nos redarguye el Espíritu Santo, arrepentirnos, apartarnos del pecado y acercarnos a la mesa. O sea, si vamos a acercarnos a la mesa y algo somos redarguidos por el Espíritu Santo, pedir perdón para acercarnos dignamente y apartarnos del pecado, pero no cuando están, o sea, a veces empezamos o sea, lo que quiere decir aquí la palabra, que en lugar de sentirte, que no participes, sentirte condenado, mejor acercarnos por la sangre de Jesús, pedir perdón de nuestros pecados y participar de la cena del Señor. Porque uno de los propósitos de la cena del Señor es estar apartados para Él, o sea, vivir en santidad, vivir en santidad. Así como dice ahí en Primera de Juan 3:3, hermana Ángeles, y por favor lo lees, Primera de Juan 3:3. Hermana Ángeles, por favor. Tu micrófono, hermanita. Sí, hermanita Ángeles, lo tiene cerrado. Tu micrófono, hermanita Ángeles. Primera de Juan. 3, por favor. Uy, no lo encuentro. En la primera carta de Juan. ¿Qué escribió Juan? Escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis. Sí, Está la primera carta. de Juan. ¿Qué Ajá, versículo me primera dijo? de Juan 3:3. Ay, perdón. 3. Al final, Donde dice el principio, hijos de Dios. hijos de... Ajá, es Sí. primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Sí, es esa, Primero. mi hermana Ángeles. Todo aquel que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es esa versión. Es esa, vuelven a leer completito, por favor, así, vuelvan a leer para que lo meditemos. Y todo aquel que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Así es. Pues esto, ¿cómo ven esto? Porque cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, es que estamos siendo apartados para Él, vivir en arrepentimiento. Por eso aquí es lo que estamos viendo. Y todo el que tiene esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es que esta esperanza que tenemos puesta en Cristo Jesús, de que el Señor va a regresar por nosotros, hace mucha la diferencia en nuestra conducta. Si la persona no está teniendo esperanza en que Cristo va a regresar, se desanima y se van. Muchos dicen, no, ya llevan mucho tiempo diciendo que Cristo viene y no, Cristo no viene, y se apartan. Hay otros que dicen que hasta no va a regresar y empiezan a vivir nuevamente en el mundo. Entonces, al estarnos acercando a la mesa del Señor, estar en comunión con Dios, aquí como dice, y que estamos siendo apartados para Él, como dice aquí el apóstol Juan, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Entonces, si tú y yo tenemos esta esperanza de que Cristo va a regresar, esto es lo que hace nuestra diferencia en nuestra conducta diaria. Y en lugar de irnos al mundo o de empezar de donde nos sacó el Señor, no podemos regresar, porque Él nos sacó del lodazal, de las tinieblas a su luz admirable. Y si tú y yo tenemos esta esperanza y estamos
tenemos la esperanza de la resurrección de Cristo y que vamos a ir a vivir eternamente con Él. Claro que vamos a vivir vidas en santidad. Nuestra conducta diaria la vamos a cuidar. Si hemos pecado, como dice ahí en Juan, en primera de Juan 1:9, abogado tenemos ahí en todo eso lo que es primera de Juan 1 y empieza el capítulo 2, dice que si alguien ha pecado, que confiese su pecado y que Dios será amplio en perdonar y que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad y seguir viviendo vidas santas, manteniéndonos fieles a nuestro Señor Jesucristo, pase lo que pase, vengan las tribulaciones, los vientos, todo, así como decía el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Mateo, que si construimos nuestra casa sobre la roca, o sea, estar allí permaneciendo en Cristo, porque esa parábola, ahí miren, en Mateo 7, en donde dice, ahí donde está lo de la casa sobre la roca, construir la casa sobre la roca, ahorita se lo digo, está en el Sermón del Monte. Si alguien la tiene por ahí que dice, el Señor Jesús está en el sermón, a ver si es en el 6, en el que dice construir la casa sobre la roca, el ayuno, no afanéis. Ahorita lo busco aquí. Casa sobre. El que construye la casa sobre la roca. ¿Alguien ya se recuerda? Es Mateo, pero no recuerdo ahorita sobre la roca. La roca es Cristo. A ver si alguien la tiene por allí. Mm, No, 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 no. A 7:24 sí estaba yo bien, pero me la pasé muy rápido. Mm, 7:24. Miren, aquí está me la pasé, pero pues la bajé muy rápido. Aquí, miren, construye tu casa sobre la roca. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, y lo voy a poner, esta, porque lo vamos a leer. Ahorita ya para terminar, aquí, como dice, miren, aquí está, construye la casa sobre la roca. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante. Oye, aquí que, bueno, manteniéndonos. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, os está hablando el Señor Jesús, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Jesucristo. Amén, amén. Y cayó la lluvia, pero tú estás en la roca, tus pies sobre la roca, ahí están, ahí construiste tu casa. Vinieron los torrentes y soplaron los vientos. Se han oído así como se oyen los vientos soplando tan fuerte y ahorita que lo hemos visto, que hasta vuela techos y demás, ¿no? Y azotaron aquella casa. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener tribulaciones. Son problemas. Y que dice también la palabra que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para poder heredar el reino del Dios. Pero entonces, ¿cuál está aquí la enseñanza? Mantenernos en Cristo. Y esto es uno de los propósitos de participar de la Santa Cena. Mantenernos en santidad y vivir en santidad. Entonces, ¿y qué dice? ¿Qué pasó cuando pasaron todas estas cosas? Azotaron la casa, pero ¿qué dice ahí
pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Pero veamos la otra parte. Dice, y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, necio, pues, que edificó su casa sobre la arena, sobre el pecado. No hay fundamento. Y cayó la lluvia, también va a pasar tribulación. Vinieron los torrentes, soplaron vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. ¿Por qué? Porque no estaban en la roca. Entonces, una de las cosas que, el propósito de participar de la Santa Cena, es que vivamos en santidad y firmemente arraigados en la esperanza de Jesucristo y siendo Él la roca y nuestra esperanza, vivir en la esperanza y que Cristo va a regresar y permanecer en santidad. Entonces, aquí le dejamos porque ya llegamos aquí, ya se acabó la hora, pero como vemos van a ser varios propósitos de los que vamos a ver para la siguiente vez. Y que sigamos perseverando. Y de hecho, si el Señor, con el favor de Dios, este domingo vamos a participar de la Santa Cena, preparémonos y vayamos, preparemos nuestro corazón. Entonces, aquí los siguientes los vamos a ver aquí. La siguiente clase será el día 11 de diciembre. 11 de diciembre, si Dios lo permite, ya estamos acabando el año y estamos viviendo el final de los últimos días. Entonces, con cuanto tenemos que estar obedeciendo esta ordenanza y mantenernos en santidad, porque estamos aguardando el parucía, estamos esperando que venga el Señor por nosotros para ser levantados y poder estar de pie delante del Hijo de Dios y irnos a celebrar las bodas del Cordero, ¿verdad? ¿Sí estás esperando todo esto? Hay que vivir con santidad, con cuánta santidad y permanecer con nuestras vestiduras limpias. Y vamos a seguir viendo los propósitos de la Santa Cena. Y pues es muy importante que este domingo también nos acerquemos a la Santa Cena y participar de ella. Y bueno, pues vamos a dar gracias. Y como hemos visto, ay, traigo aquí mi velo. Y como hemos visto, nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Y si tú estás hoy, tienes algún invitado ahí en casa o alguna persona va a ver este video después, pues si tú nunca le has abierto la puerta de tu corazón al Señor Jesús, hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es un tiempo de gracia en el que podemos venir a Jesús y que Él sea el centro de nuestras vidas, sea nuestra esperanza y edifiquemos nuestras casas en Jesucristo, que es la roca. Firmemente ahí nuestros pies y no movernos, porque Cristo viene, el tiempo se acaba, estamos en un polvorín como lo hemos estado viendo también aquí. Le damos gracias a Dios la revelación que le ha dado el Señor a nuestro apóstol Sergio Enríquez y que debemos de vivir con mucha santidad. Estamos viviendo el final. ¿Cuánto? Quizás estamos esperando ni siquiera ver muerte, ¿verdad? O sea, ni siquiera ir a la tumba, sino que seamos arrebatados. Pero si alguien nos antecedió o si el Señor determinara eso, porque la vida aquí nadie la tiene asegurada, el Dios nos dio la vida y Dios sabe cuándo partimos, pues vivir en santidad. Porque los que murieron en la esperanza de Cristo también van a ser primero levantados y en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados en el aire, alabados el Señor. Así es que, hermanos, esta leve tribulación que estamos pasando nos da mayor peso de gloria. Lo que nos espera en la eternidad es algo tremendo. Algo tremendo porque no hay comparación. Pero que lo estamos pasando, sí, Dios también lo pasó, el Señor Jesucristo aquí padeció, ¿verdad? Por nosotros para darnos esta esperanza. Si tú eres ese joven, esa dama, esa señorita
Niño, niña, si Dios tocó tu corazón, ven a Jesús. Vamos, antes de terminar, vamos a pedirle al Señor Jesús que si tú nunca le has abierto tu corazón al Señor, ábreselo, ahora es el tiempo. Y digámosle, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el verdadero pan del cielo que descendió, que Dios envió para dar vida al mundo. Yo necesito de esa vida que tú estás dando, Señor, que esa vida que tú das y nadie me puede dar. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y que, Señor, solamente por ti puedo tener la expiación y la redención de mi alma, la expiación por mis pecados y que redimes mi vida, Señor. Hoy me rindo a ti, Señor Jesucristo, suplicándote que me perdones todos mis pecados por la fe que tengo en ti, Señor Jesucristo. Y hoy te suplico, abro las puertas de mi corazón para que tú vengas y tomes el trono de mi corazón y seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Señor Jesús, gracias que por la fe en ti recibo el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por estas hermanos, por estas personas que se acaban de convertir a ti, Señor, que acaban de nacer de nuevo. Muchas gracias, Señor Jesús, porque hoy tú has escrito su nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, por una salvación tan grande. Y hoy todos juntos como iglesia venimos a ti, Señor Jesucristo, para suplicarte que por el poder de tu Santo Espíritu permanezcamos fieles a ti, aguardando tu venida, preparando nuestros corazones para poder participar dignamente de tu Santa Cena. Y, Señor, que seamos transformados por ti, para que cuando tú llegues nos halles sirviéndote y obedeciéndote esta preciosa ordenanza de participar de tu mesa, Señor, haciendo memoria del sacrificio que hiciste por nosotros y proclamando tu venida. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Y bueno, hermanos, pues le damos las gracias a nuestro Dios. Así acabamos de orar. Y le damos gracias a nuestro Dios, que es tan bueno, es bondadoso. No olvidemos sus bondades y misericordias. Que tengas una bendecida noche y que el Señor Jesús te dé el descanso. Y no dejes de Amén. conectarte el próximo miércoles. Buenas noches. Amén.